¿Alguna reflexión, alguna pregunta? Bueno, luego dejaremos un rato para, para esos sueños. Hoy quiero hablar de un aspecto, bueno, cosas prácticas. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de la otra vez que vine aquí, y entonces los que no vinisteis la otra vez, si queréis integrar ese grupo, le dais el teléfono a Manuel, ¿vale? Y así, digamos, yo por ahí hago difusión de actividad cuando vengo por el norte, etcétera, o de otras cosas, ¿vale? Que considero que os puedan interesar. ¿Vale? Yo siempre pido que en esto, porque yo no tengo ningún grupo de WhatsApp, salvo estos, digamos, de trabajo. Entonces yo pediría que no hubiera debates en el grupo, sino que el grupo fuera más o menos receptivo, ¿no? Luego ya todos tenemos los contactos si alguien quiere, ¿vale? Pero que no haya mucho tráfico, ¿no? Es una regla que tengo, ¿no? Bueno, hoy quiero que hablemos de un aspecto, acordaros que vimos ayer que la mente del mundo es percepción, memoria, intención y lenguaje, ¿vale? ¿Vale? Y vimos que la mente no está dentro del cerebro, sino que el cerebro está dentro de la mente. Es decir, que cuando venimos al mundo, vemos que percibimos, que tenemos unos recuerdos, que tenemos unas intenciones y que venimos a un lenguaje. Y a partir de ahí empezamos a descubrir cosas. Y las cosas que descubrimos, en el caso de Ramón y Cajal, que pertenece a una tradición de pensamiento, ¿vale? Que pertenece a un lenguaje científico, que tiene percepción, como todo ser humano, que tiene memoria, que tiene intenciones, pues descubre el cerebro. Y dice, la mente está aquí. Pero en realidad está contando la historia al revés, ¿no? Desde el empirismo radical, que es lo que yo estoy proponiendo. Es decir, estamos, desde que nacemos, percibimos, tenemos memoria, tenemos intenciones, y a partir de ahí empezamos a descubrir cosas, y esas cosas que descubrimos, cosas materiales también, por supuesto, están dentro de esa mente del mundo que está hecho de esos 4 elementos. Entonces, hoy me gustaría hablar del lenguaje, de ese aspecto, que es un aspecto muy importante, no solo para los escritores, sino para todas las tradiciones de conocimiento. Es decir, la biología, la física, la química, todas las ciencias tienen su lenguaje particular que hay que conocer y que hay que dominar, ¿vale? Y para inspirarnos me gustaría empezar leyéndoos un pasaje de la vida de Buda que se titula, es un poco la Babel budista, pero fijaros cómo lo resuelve el Buda, ¿no? A diferencia de nuestro mito de Babel, que se titula El prodigio de las lenguas. Está en la página 145. El prodigio de las lenguas. Ese es un pasaje que a mí me conmueve especialmente. Curioso porque en el libro esto se montó, esto es una foto en una cueva, en una gruta de Ladakh, que estoy yo aquí con un monje que la quise poner porque fue un momento muy mágico, y justo está, pero esto no lo decidí yo, está justo en, sí, Vale, gracias. Yo también estuve ahí. en esta gruta. Sí, Qué en bueno, Ladakh, ¿no? sí. Pero que no está en Alchi, está, No, no, está. hay que subir Sí, el río, hay que eso subir, es. sí, sí, qué bueno. Oye, qué bueno. Estando el Bodhisattva junto a los amigos del Dharma en la arboleda de los mangos, en los alrededores de Nalanda. Nalanda es la primera universidad budista, ¿no? Se supone que Nagarjuna fue rector de Nalanda. No se sabe en realidad, pero bueno, es uno de los honores que le atribuyen a Nagarjuna. Dos hermanos de origen brahman, dotados de dulce voz e instruidos en la pronunciación de los Vedas, se dirigieron al Buda en estos términos. Numerosos son los monjes de la comunidad y numerosos sus orígenes, sus clanes, sus familias y sus lenguas. Cada uno de ellos corrompe la palabra del Buda utilizando su propio dialéctico, su propio modo de expresión, sus propios refranes y fábulas.
Permítanos el Buda poner la palabra de Buda en chandas, en verso sánscrito métrico, de modo que el Dharma se recitará cantando, con el rigor con el que se recita el Veda. ¿Vale? Es decir, se plantea aquí esa idea de una lengua universal, ¿vale? De una única lengua. De hecho, hoy día en la ciencia, la lengua universal, que sirve de lengua franca, es el inglés. Y antes habíamos dicho que una lengua incorpora y mete de soslayo todo un caudal de costumbres, hábitos, éticas, morales. ¿Vale? Con lo cual nos están introduciendo, nos están dominando ya, digamos, intelectualmente, un modelo de sociedad. En este caso americana, pues voluntarista y puritana. La podemos resumir así o la podríamos resumir de otra manera. Pero la idea que quiero que os quede es que hablar una lengua no es neutral. Y aquí se está planteando que hay una lengua que es la lengua de la ciencia y de la erudición en la India, que es el sánscrito, porque las matemáticas, la medicina, todas las ciencias antiguas de la India están en sánscrito. Y aquí dice, bueno, aquí cada uno lo cuenta a su manera, vamos a poner un poco de orden y vamos a unificar mediante una lengua franca, que en este caso sería el sánscrito, métrica que se memorice y así la palabra de Buda no se corromperá. De este modo el Dharma es la doctrina, se recitará cantando con el rigor que se recita el Veda. A lo que el Buda contestó: sería desacertado limitar el Dharma a una única lengua. El Dharma se encuentra libre de la vanidad del idioma, libre de los prejuicios de aquellos que se atan a la letra y no al significado. Para ellos la selva de las palabras se erige como una muralla. En verdad, el Dharma rompe las barreras entre las lenguas. La red del pescador existe debido al pez. Una vez atrapado el pez, se puede prescindir de la red. Las palabras existen debido a su significado. Una vez atrapado el significado, se puede prescindir de las palabras. No dudéis en enseñar el Dharma en tantas lenguas como encontréis, para que su sonido alcance a todos aquellos que puedan entenderlo, ya sean magadis, kashis, kosalas o lichavis. Hablad con calma y sin prisa. Evitad las palabras que no entiende la gente común. Sed diligentes y pacientes. Tan enemigo del Dharma es la palabra afectada como la palabra vulgar. Fabuloso. Tan enemigo del Dharma es la palabra afectada, que es la palabra del erudito, del experto, que nadie entiende. Esto se da mucho en filosofía, sobre todo en Francia. Y la palabra vulgar, la palabra malsonante. ¿Vale? Yo a veces en conferencias digo algún taco. Siempre luego me arrepiento, ¿no?, por este pasaje. Pero como quiero ser expresivo, pues digo alguna palabra malsonante. Y recordó que en una ocasión, encontrándose en el lago Mandakini, mantuvo una conversación con 4 poderosos reyes, y los nombra. Y al describir los pasos que han de seguir en el camino hacia el despertar, pronunció las primeras frases en sánscrito, que era la lengua que podía entender el primero de ellos. Para otro utilizó el dialecto local y para un tercero el lenguaje que hablan las gentes del sur. De este modo los 4 pudieron entender y abrazar la doctrina. Y los que le habían escuchado reflexionaron, comillas: en verdad la palabra del Buda es ligera, no pesada, grácil, amena, no aburrida. Tiene ritmo, pero no se canta. Huye de la pomposidad de los himnos y de las afectadas entonaciones de la recitación védica. Huye de toda exageración y retórica. Pronunciando un único sonido, el Buda hace llegar su mensaje a todos los seres. Y cada uno lo recibe de acuerdo a sus entendederas. Y todos sienten que se dirige a ellos personalmente. En verdad, la palabra del Buda es el fundamento de todos los sonidos. O sea que esto es súper moderno. De toda esta cosa de la identidad lingüística y de rescatar lenguas, las lenguas populares, está aquí ya.
Entonces, si nosotros consentimos que alguien nos diga cómo o en qué lengua tenemos que hablar o qué valores tenemos que adaptar de manera implícita, porque parece que es neutral, pero no lo es, pues estamos perdiendo esa identidad, esa singularidad propia del... Y cuando recordáis que ayer hablábamos de que no era tan importante el budismo Anatmavada, ¿no? La doctrina de no Atman, sino que era más importante distanciarse de toda la parafernalia brahmánica, de toda la recitación védica, de todo el modo de vida que los brahmanes habían establecido durante 1000 años, ¿vale? Y todo su chiringuito, por así decirlo, ¿no? Que si vais a Benares hoy día, todavía los brahmanes están en los Ghats y todavía cobran por hacer rituales para conseguir fines particulares, etc. ¿Vale? Y entonces, digamos que el budismo quiere alejarse de todo eso, de toda esa parafernalia ritual, de toda esa pomposidad. ¿Vale? Cuando vamos al Tíbet ahora y vemos toda esa pomposidad, pues uno puede pensar, bueno, si el Buda viera esto, pasaría lo mismo como si Cristo se presentara al Vaticano y diría, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Cristo, que fue el primer anticlerical, pues vería toda esa pompa y todo ese oro y todo eso. Pues pasa algo muy parecido en el Tíbet. ¿Vale? ¿Qué? Es decir, en lugar de apostar por una vida sencilla, por una vida distanciada de todas estas jerarquías y de todos estos rituales, pues el ser humano, que en esto somos incorregibles y que también hay que verlo con cierto humor, pues vuelve otra vez. Nos hemos ido al bosque, hemos sido sencillos, pero ahora volvemos otra vez a la parafernalia, ¿no? Y hacemos estos mandalas maravillosos y estos. Muy bien. Entonces, el lenguaje. El lenguaje es muy importante, no solo para los escritores, sino para cualquier persona, porque el lenguaje es como uno entiende el mundo, ¿no? Y a partir, en función de qué bases uno va a entender su propia experiencia. ¿Vale? Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho citar de Benjamin. ¿Quién me ha dicho que estuvo en Bilbao? Yo en Bilbao estuve con una escritora, con Marta Sanz, en un festival literario. Les contesto, ella es novelista, entonces era un poco delicado, porque Benjamin decía, hay tres tipos, hay tres niveles de lo verbal. El primer nivel, y esto es muy importante para lo que os quiero transmitir, es la narración. ¿Vale? Y pone como ejemplo de gran narrador a Heródoto. ¿Veis? Heródoto, que es un historiador griego, pero un historiador que se inventaba muchísimas cosas, con mucha gracia. ¿Vale? Digamos, hay dos grandes historiadores griegos, uno es Heródoto y otro es Tucídides. Y Tucídides parece que era más riguroso, ¿no? Y no se inventaba tantas cosas. Y yo siempre digo, hay más verdad en los libros de Heródoto que en los libros de Tucídides. A pesar de que en unos hay más imaginación que en otro. Tiene un poco que ver con lo que hablábamos ayer sobre Castaneda y sobre los libros de Castaneda, ¿no? Los primeros libros de Castaneda. Porque son libros que da igual que sea una ficción, da igual que no existiera el antropólogo, etcétera, o que se lo inventara todo, son libros que están llenos de verdad. Es decir, muchas veces la verdad habla a través de la mentira. Y eso es la ficción. Y esos son los mitos, esos son las leyendas. ¿Vale? Es decir, siempre desconfiar de quien nos diga, no, hay que hablar con una cierta literalidad. ¿Vale? Porque ese os está vendiendo su propio lenguaje, su propia literalidad, sea química, biológica, física, sánscrita, médica, ayurvédica, homeopática, alopática, ¿vale? Quienes dicen, no, esto es así literalmente, os está vendiendo su propia, digamos, visión del mundo y su propia disciplina y su propio modo de afrontar esa cosa poliédrica que es la realidad y que no sabemos lo que es. ¿Vale? Entonces Benjamin decía, el modo supremo de lo verbal es la narración. Y da una explicación que me parece fabulosa. Decía, la narración es el modo más alto de lo verbal porque no da explicaciones. La narración no da explicaciones. El lector es el que tiene que buscarse la explicación. ¿Vale? Y él pone un ejemplo de Tucídides de algo que no se entiende muy bien y que el lector tiene que imaginar a ver qué pasa con ese personaje. Dice, por debajo de la narración, pero ya en un nivel inferior, está la novela. Por eso cuando yo dije esto en Bilbao con una novelista era un poco delicado.
Vale, yo le advertí antes a ella, ¿no? Digo, me voy a meter un poco con los novelistas, tal, no te lo tomes a mal. Luego nos tomamos muchas cervezas y tal, y se arregla todo. Y Benjamin dice, ¿por qué la novela está por debajo? Porque la novela ya da explicaciones, ya trata de orientar al lector. Estuvo un debate hace poco muy interesante entre Javier Cercas y Muñoz Molina. Es un debate que se publicó en El País, de estos artículos cruzados, sobre Galdós. Es el ejemplo perfecto. Porque Galdós, que es un gran novelista, no es de mis favoritos, pero es un gran novelista, juzga a sus personajes. Entonces les da un pequeño sesgo, o sea, él que es de izquierda, pues el señorito burgués lo va condenando, lo juzga moralmente. Y eso un narrador no lo puede hacer. Un narrador tiene que limitarse a describir, no a juzgar. ¿Vale? Entonces la novela ya te va orientando, ¿no? Sutilmente. La novela tiene la gran virtud de hacerte imaginar, como la narración. Es decir, hacerte recrear mundos en tu mente. Pero es cierto que la novela, y esto Benjamin lo advierte muy bien, y lo advierta a través de... Él era un gran experto en Kafka y era un gran experto en Proust. Se estudió muy a fondo. Y entonces él dice, él te muestra como Kafka, pues ya te va guiando, ¿no? Estos son los buenos, estos son los malos. ¿Vale? Y Proust también, a pesar de que son dos grandísimos novelistas, ¿no? Entonces hubo este debate porque Cercas decía, hombre, y Cercas citaba a Flaubert, que es, digamos, el paradigma de novelista, el gran novelista, digamos, del siglo XIX es Flaubert. Y decía, Flaubert no juzga nunca a sus personajes. De hecho, hubo una famosa frase, no sé si la conocéis, porque hubo un gran escándalo cuando él publica Madame Bovary. Madame Bovary se suicida, ¿vale? Por sus ilusiones, por sus sueños. Y entonces Flaubert dice, yo soy Bovary. Es una frase muy famosa y muy hermosa, porque dice, yo soy Bovary. Y la dice un señor burgués, francés, con todo el machismo y todo. Dice, yo soy Bovary. Entonces, él en ningún momento juzga a Bovary ni hace una novela moral, ¿vale? Pero la novela tiende a esa moralidad, a moralizar, ¿no? A decir, aquí son los buenos, aquí son los malos. Y por eso está por debajo. Y por debajo de la novela, en el nivel más bajo, en el nivel más alienante, donde ya, digamos, en la narración tú podías crear, en la novela puedes crear menos, porque ya te está guiando, ¿no? Pero en el nivel más alienante está... ¿A alguien se le ocurre? La información. Ese es el nivel más bajo. Yo escribí hace poco un artículo para El País que se llamaba Contra la información. Y me cambiaron el título. Y no sé cómo lo llamaron, pero era algo con mucha menos gracia. Y entonces un catedrático de filosofía de Valencia me dijo, bueno, ¿te refieres a la mala información, fake news? No digo, no, toda. Toda la información. Contra la información en general, toda, la buena, la mala, toda. ¿Vale? Y este es el tema de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ser sepultados por información. Sepultados. Es decir, aquí podemos crear menos y aquí ya no podemos crear nada. Aquí tenemos que aceptar. Aceptar lo que nos digan. Esta es la gran tiranía a la que estamos expuestos, hacia la que vamos. Y este es un tema de nuestro tiempo. Más incluso que el cambio climático, que es un tema muy importante. Vamos a ser sepultados por información. Ya lo estamos, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo, ¿no? Es mejor no abrir los periódicos, porque hay esta idea moral también de, no, yo leo, hay que estar informado. Tal. Es una estupidez. Es decir, la gente se justifica porque el periódico es divertido. ¿Por qué es divertido el periódico? Porque es misceláneo. Es decir, pues hay una noticia trágica que dices, joder, qué horror la naturaleza humana, este padre mata a sus hijos, y luego pues el Madrid ha ganado el partido de tal. Y luego han estrenado esto, y luego sale una mujer preciosa que está en la alfombra roja de no sé qué festival. Y luego hay las lluvias en Bangladesh. Y entonces la mente hace ese carrusel, y eso es un hábito. Y de hecho, la gente que lee el periódico, sobre todo la gente mayor, que lo lee en papel, se acostumbra a ese carrusel. Y esto te da vidilla. Está muy bien. Pero hay que saber lo que es. Que no nos diga, no, es que hay que estar informados, tal. Yo lo hago por el mundo, ¿no?
No, yo lo hago porque me divierte, porque me anima o me entristece, pero me da vidilla. ¿Vale? Hay gente que lee el periódico, yo lo veo a veces, como si fuera la Biblia, o sea, sobre todo el país. Leen todo, tal. Están en una cafetería y echan la mañana. Está muy bien, pero hay que ver uno dónde está y qué está haciendo, ¿no? Entonces, la información. Y esto lo quiero conectar con lo que yo llamo la genealogía del dato. ¿Vale? La genealogía del dato. Porque la información, ¿qué son? Datos, ¿no? Y de hecho, todas las empresas y todo el discurso del conocimiento va por ahí, ¿no? El político llega al debate y dice, no, yo no voy a hablar de filosofía ni de tal, yo traigo datos. Como si el dato fuera la realidad. ¿Vale? Y los datos, el origen de los datos, ¿dónde está? ¿De dónde viene un dato? ¿Qué necesitamos para tener un dato? No, pero eso es el... Muy bien. Un instrumento de medida, ¿no? Si queremos un dato, si yo quiero saber la presión atmosférica que hay en esta sala, necesito un barómetro, ¿no? Es decir, que si yo quiero tener un dato, para llegar al dato lo primero que necesito es un instrumento de medida, ¿vale? Un aparato. ¿Vale? Sin instrumento de medida no tengo ningún dato, ¿vale? ¿Qué nos hace falta para tener un instrumento de medida? ¿Eh? Sí, no, eso para tener el dato, pero para hacer el instrumento. ¿Qué necesitamos para hacer el instrumento? ¿Eh? ¿Cómo? Un diseño previo, ¿qué más? Los materiales, tecnología, dinero, un diseño, pero me interesa más por esa línea. Una teoría. Necesitamos una teoría científica, es decir, si yo hago mecánica de fluidos, ¿vale? Pues yo tengo una teoría de lo que son los fluidos y a partir de esa teoría hago un diseño de un instrumento. Por supuesto, voy a necesitar materiales, voy a necesitar un técnico que lo maneje, pero lo importante es que para hacer un instrumento, tú no ves nada, este es un debate que tuvieron Einstein y Bohr, ayer lo comentábamos, sin una teoría del mundo tú no puedes ver el mundo. Tú tienes que tener una teoría, ¿vale? O sea que para el instrumento, hacer el instrumento necesitamos una teoría. Una teoría científica, la teoría de la relatividad. Pues yo tengo la teoría de la relatividad y a partir de eso mido la curvatura de los rayos del Sol, digamos, en un eclipse de luna. ¿Vale? Pero necesito la teoría, si no, no puedo ver nada. ¿Esto se entiende? Sin una teoría no vemos nada. ¿Qué es para un niño una teoría? Cuando un niño es muy pequeñito, pues le dice, pues ya, esto es una silla, esto es nuestra casa, esto es el colegio, y el niño se va haciendo un mapa. Eso es su teoría para moverse. Este es tu papá, este es tu mamá, aquí está el cura. ¿Vale? Es decir, se hace su mundo. ¿Y de dónde viene una teoría científica? De la mente, pero en concreto más, digamos... No, el cerebro no, esto es cerebro es anatema. Aquí estamos en la mente del mundo. Cerebro no. ¿De dónde viene una teoría? Por ejemplo, Einstein, que es el gran teórico, digamos, del siglo XX. Porque Einstein es un gran teórico de la imaginación humana. En este caso de Einstein, que está en la mente del mundo. Einstein es un remolino dentro de la mente del mundo, pero un remolino especialmente abierto, especialmente dúctil, especialmente creativo. ¿Vale? Es decir, es la teoría científica, y esto lo saben todos los científicos, de todos los físicos teóricos, los científicos más creativos son los físicos teóricos, y los físicos teóricos trabajan con lápiz y papel, no trabajan con aparatos. ¿Por qué? Porque trabajan con la imaginación. Cualquier persona que os diga, no, la ciencia no es imaginación, la imaginación es fantasía y tal, la ciencia son hechos, no sabe lo que es la ciencia.
La ciencia, de verdad, la ciencia creativa, la ciencia genial, la ciencia que ha creado la cuántica, que ha creado la relatividad, que ha creado incluso la evolución de las especies de Darwin, es imaginación. Y capacidad, en el caso de Darwin, muy claro, capacidad de manejar una colección extraordinaria de experiencias, de observación. Y con todo eso decir, pues mira, yo imagino que esto va así. Pero el dato, ¿vale? Que es tan objetivo, que es tan ahí fuera, no, aquí hay una presión, viene de la imaginación humana. Es decir, la presión que hay en esta sala ahora es un resultado de la imaginación humana. Esto es muy importante. Que no nos digan que los datos están ahí fuera. Y volvemos a lo que dijimos ayer, de los híbridos naturaleza-cultura. La presión de esta sala no es un dato objetivo, es un híbrido naturaleza-cultura. Y en la cultura está la imaginación. Claro, que es el asombro del que hablábamos de la filosofía, ¿vale? Recordáis que la filosofía dijimos que era asombro, simpatía y libertad. Claro, la Inquisición, ¿vale? La Inquisición, la pregunta. El mejor libro de Borges se llama Otras Inquisiciones. Libro fabuloso. Ensayos muy cortitos, todos fabulosos. La Inquisición, la pregunta. ¿Vale? Es decir, que el dato, que es lenguaje, porque el de dato, bueno, aquí la presión son 8 amperios. Es lenguaje. Es hijo de la imaginación humana. Esto no os lo dirá ningún tecnócrata de Google. No os dirá, no, el dato es la realidad. Y la realidad, esa realidad, esa supuesta realidad, esa pseudo realidad, se basa en la imaginación humana. Bueno, es muchas cosas. La imaginación es parte de la mente del mundo. Fíjate que la imaginación está en todas. Aquí podríamos decir imaginación. Yo escribí un libro que se llama Historia de la Imaginación antes de hacer este modelo, pero imaginación es todo esto. Pues imaginación es, ¿yo por qué puedo imaginar? Digamos, Picasso, ¿por qué puede imaginar el rostro cubista? Porque tiene una memoria. Tiene una percepción, por supuesto. ¿Tiene una memoria de qué? De la tradición pictórica, hasta su momento. Conoce perfectamente. Es fascinante ir al Museo de Picasso de Barcelona y ver un cuadro que pintó con 12 años, que es una niña tomando la comunión. Es un realismo perfecto. O sea, es un tipo que domina ya perfectamente. O sea, podría ser un cuadro pintado no por Caravaggio, por la luz, pero de esa perfección técnica y realista. Es uno de sus primeros cuadros, creo que con 14 años o con 12. De Picasso con 19 años ya ha hecho... La famosa paloma que dices su padre que la Sí. pintaba 400 Bueno, de Picasso es muy, muy bonito que Picasso, que siempre es el gran genio y tal, es una creación de su padre, que era pintor. Sí, el padre lo entrena y de niño va a los toros y hace unos dibujitos de los toros flipantes, con 8 años. ¿No? Pero luego a los 14 o tal, ya ha dominado la técnica, digamos, pictórica realista completamente. Y a los 19 se va a abrir diciendo, bueno, esto ya está hecho, pero hay que buscar otras cosas. Hay que salir de aquí. Es decir, tiene absolutamente asimilada la memoria pictórica, estética, artística. Tiene una intención. ¿Qué intención tiene? Picasso. Una ambición desmedida por dejar una marca. To make a difference, que dicen en inglés. Por destacar. Tiene el valor, tiene la arrogancia, tiene el talento. Dice, yo aquí con 2 cojones, pues voy a hacer lo que nadie ha hecho. Y hace las señoritas de Aviñón. Y cuando hace las señoritas de Aviñón, todo el mundo se le echa encima y dice, esto es horroroso. Es el cuadro fundacional del cubismo. Esto es horroroso. Tal. Y hay una tipa, Gertrude Stein, que dice, no, yo te apoyo. Tiene pasta, le gusta Picasso, le gusta su temperamento, ¿no? Y lo apoya. Y dice, bueno, esto aquí yo. Y ahí empieza todo el... ¿vale? Cuando hablamos de toda esa tradición pictórica, toda esa tradición es memoria y es lenguaje. Es un lenguaje pictórico en este caso. ¿Vale?
La imaginación es el meollo de la realidad. Los sufíes dicen, la imaginación es el barsaj, es el eje del mundo, es el país de las almas. ¿Vale? Digamos que en el mundo sufí, los sufíes son los que más han desarrollado la idea de la imaginación. Hay un mundo sensible, tangible, que es donde estamos ahora. Hay un mundo imaginal, que es donde los cuerpos se espiritualizan y los espíritus se materializan. Es un lugar de encuentro, esto lo explica muy bien Henri Corbin, cuando habla del sufismo, es decir, el barsaj, el mundo imaginal es el mundo donde nosotros, cuerpos, nos espiritualizamos y los espíritus incorpóreos se materializan. ¿Cómo se materializan? En luz y sonido. El mundo de la imaginación es un mundo visual y sonoro. No hay tacto, no hay gusto y no hay olores, en general. Es el mundo del ensueño, el mundo onírico. En general no hay olores. Hay un cuento fabuloso de Cortázar que os recomiendo aquí y que habla de todo esto, que se llama La noche boca arriba. Y ese cuento empieza diciendo, nunca soñaba con olores. Es un cuento extraordinario. Yo creo que es el mejor cuento que se ha escrito nunca. Ese cuento, os voy a decir ya 3 cuentos, ya estoy en vena. Yo he dado muchos cursos de relato corto. Otro cuento extraordinario de Cortázar, que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, es Continuidad de los parques. También habla de la imaginación. Otro cuento extraordinario, ya un poco más metafísico, es Instrucciones para John Howell. Y el mejor cuento para Cortázar, que es el gran artista de los cuentos, él decía, no, el mejor cuento de la historia no es mío, es de Juan Carlos Onetti, y se llama Un sueño realizado. Es un cuento fabuloso, además muy divertido. ¿Cuál es? Un sueño realizado. Ese es de Onetti. De Onetti. Onetti, Uruguay. Sí, Uruguay. Juan Carlos Onetti. Es probablemente el mejor escritor en castellano del siglo XX, para mí. Que tiene una novela maravillosa también, que aprovecho para recomendar, que es una novela, es decir, es una novela de 100 páginas, que se lee en 2 tardes, que se llama Los adioses. Si queréis conocer a Onetti, lo mejor es leer Los adioses. Y en esa novela, el primer párrafo, que son las manos de un camarero, ese primer párrafo ya es como el mejor Proust. Son las manos de un camarero. Las esconde que está trabajando. Los adioses. ¿Vale? Pero no me quiero perder. ¿Dónde estaba? Vale, estaba con los sufíes, ¿vale? Entonces hay un ámbito, que es el ámbito del ensueño, que se llama Barsaj. El Barsaj es lo mismo que lo que los budistas llaman bardo. El bardo es el estado intermedio entre una vida y otra. El bardo es un Barsaj, es un mundo imaginal. Es un mundo donde está lo visto y lo escuchado. Pero insisto, no hay tacto, no hay, ¿vale? Es decir que, según los budistas, cuando nosotros morimos, de nuestro cuerpo emana un cuerpo sutil, hecho de lo visto y lo escuchado, y entra en el bardo, en el estado intermedio. Entonces hay 3 bardos. Digamos que el primero es una gran luz blanca. Digamos, los budistas creen, hay un libro muy, muy importante en la tradición tibetana que mezcla elementos del budismo mahayana, del budismo Vijnanavada, de Vasubandhu, y elementos de la religión Bon tibetana, ¿vale? Que se llama el libro de la liberación mediante la audición, ¿vale? Que se conoce popularmente como el libro tibetano de los muertos. Pero el título original es el libro de la liberación mediante la audición, es decir, mediante lo que escuchamos podemos liberarnos. ¿Vale? Podemos liberarnos a través de cosas que oímos. Es un libro que tú no lees, que te tienen que leer, y te lo leen cuando estás muerto. ¿Vale? Yo tengo una anécdota graciosa sobre esto. Voy a contar, aunque esté grabando. Yo estaba en Benarés, hice una fiesta. Yo vivía en Benarés, hice una fiesta, no sé por qué. Pero hice una fiesta, no sé, Shivaratri, no sé qué había, hice una fiesta. Y entonces yo vivía en una casa, especie de casa antigua que tenía un patio y cada uno teníamos una habitación, los que estábamos allí, se llamaba Antonelos House. Entonces era muy famosa en Benarés, año 95. Y entonces en esa fiesta había una hoguera, yo hice un cake,
Yo creo que invité a una amiga y tal, y entonces se puso morada el cake. Y yo luego le dije, amiga argentina, la India la llamamos, y le dije, no, es un hash cake. Pues ella se había puesto morada. Y entonces dijo, Juan, no me digas, por favor, tal. Y luego era una broma, ¿no? Pero ella empezó a autosugestionarse. Una cake, una torta de hachís, de pan. Pero ella se había puesto morada y tal, y yo le digo, no, hemos puesto un poco de hachís. Tal. Pero bueno, fue una fiesta donde yo hablé mucho y hablé en inglés. Yo entonces no hablaba muy bien inglés. Porque no sé por qué salió el tema de la astrofísica y tal, y entonces iba circulando un chilum, que es esta pipa que se fuma en la India, con charas, que es el hachís del Himalaya. Bueno, total, que yo tuve un viaje brutal esa noche. Y descubrí el miedo. Yo descubrí el miedo con 28 años. Yo hasta los 28 años había sido Juan sin miedo. No tenía miedo a nada. Había cruzado el Atlántico en una carabela, había viajado solo por África, no tenía miedo a nada. Y ahí descubrí el miedo. Yo le escribí a mi hermano y le dije, ya no soy Juan sin miedo, ahora sé lo que es el miedo. Un miedo interior, un miedo que te viene de dentro y que no es un miedo a nada en especial, sino es una especie de terror profundo, ¿no? Y entonces yo tenía unos amigos vascos que se iban a hacer un trekking por Sandakpú. Es un trekking muy recomendable, ahora yo supongo que estará ya más pateado, es un trekking de 8 días que hay entre Nepal y Sikkim, ¿vale? Y llegas a un paso que se llama Falut, donde ves el Kanchenjunga. Estás muy cerca del Kanchenjunga, que es el tercer monte más alto del mundo, y es un monte espectacular, una montaña muy poderosa. Bueno, total, que yo después de ese miedo, al día siguiente me levanté y dije, bueno, Juan, tienes que comer algo, estás muy delgado. Fui a un restaurante, me pedí algo muy consistente, se fue la luz del restaurante, porque en India se va mucho la luz, ahora menos, pero yo pasé miedo cuando se fue la luz, o sea, una cosa, que vuelva la luz. Y entonces decidí irme a ese trekking siguiendo a unos vascos que había conocido en el vuelo de ida a la India y nos habíamos ido viendo a lo largo de un año. Y esto era gente muy vasca y muy aterrizada, que iba con su camping gas, se hacía sus tortillas de patata, cocinaban ellos, digamos que no salían de su mundo vasco, eran muy abertzales, pero estaban en la India, digamos, trasladaban ese mundo a la India, iban por la India, no se enteraban mucho de nada, porque estaban con su cosa vasca, pero eran gente como muy aterrizada. Yo digo, tengo que irme con los vascos para enraizarme. Y entonces hice ese trekking haciendo 2 jornadas en una para alcanzarlos. Es decir, yo sabía que el trekking pues son 6 horas, pues yo hacía 12 horas cada jornada. Y en una de esas, tal, iba solo, me perdí porque intenté pillar un atajo, ¿vale? Yo me oriento muy bien, tenía en mi cabeza el mapa, claro, no había mapas, pero dije, bueno, si atajo por esta selva, veo aquí esta colina y tal. Y entonces me metí en una pequeña selva y entonces me encontré con un campesino. Y entonces le iba a preguntar, yo iba a Calapocari, un sitio que se llama Calapocari. Y entonces cuando me acerqué al campesino, el campesino lo primero que hizo fue echar mano de su kukuru, que es un puñal que tienen ellos así. O sea, él me vio y hizo así. Digo, no, Shanti, Om Shanti. Tal. Dije, ¿dónde está Calapocari? Y dijo, no te has perdido. Tal. Total, que se me hizo casi de noche, claro, ahí si se te hace de noche es un problema. Y finalmente llegué a Calapocari, que es la Laguna Negra, se llama. Y entonces es una gompa budista, abajo hay un hogar, hay un fuego, ahí puedes comer algo y te dejan un jergón para que te tumbes en el suelo. Y luego arriba había un monasterio, un templo budista y había un lama. Entonces yo subí arriba y digo, voy a subir arriba a meditar un poco, a tranquilizarme. Y entonces me encuentro con que el lama está leyendo el libro tibetano de la liberación mediante la audición a unos huesos de un difunto. O sea, es lo que me faltaba, ¿no? Yo estaba en el mundo oscuro, tal, y de repente, porque además yo lo entiendo, o sea, yo entiendo algo de tibetano, le oigo hablar y digo, veo una bolsita y digo, no, ahí están los huesos, yo entiendo toda la situación, sin que nadie me la explique, digo, está leyendo el bardo todo. Ay, entonces ahí, bueno, fue una noche muy intensa. Pero bueno, los budistas creen que en ese momento te puedes liberar. Hay 3 fases
Si entras en la tercera fase, ya no, ya vuelves a... Porque ya hay una película que se ha estrenado recientemente, no sé si la habéis visto, que se llama Samsara. ¿La habéis visto? Pero hay otra Samsara más antigua, ¿eh? Esta es de este año, ¿vale? De Luis Patiño, de un gallego, ¿vale? Que es una película muy interesante porque él reproduce el bardo. ¿Lo habéis visto? Pues hay un momento, lo que pasa es que hay que verla en una sala de cine, o es recomendable, o en una casa de un amigo que tenga una gran pantalla y que puedas apagar todas las luces. Porque hay un momento de la película donde el director te pide, que esto es una innovación narrativa importante, te pide que cierres los ojos. Es decir, en ninguna película nadie te pide que cierres los ojos. Se supone que la película es para ver. No, pues ahí dice, por favor, ahora usted cierre los ojos porque usted va a ver la película a través de las luces que yo voy a proyectar sobre sus párpados. Les pone luces estroboscópicas, de hecho al principio de la película advierte, si alguien es fotosensible a la luz estroboscópica, que abandone la sala porque le puede dañar. ¿Vale? Entonces te pide que cierres los ojos, yo pues como buen investigador los abrí, los cierras porque yo entro en el juego, pero también los abres para decir, bueno, a ver qué hay. Y entonces efectivamente había luces estroboscópicas muy potentes, pero digamos monocromáticas, ¿no? Los abrí durante varios, dura como 10 minutos. Y está muy bien porque trata de reproducir el bardo, el estado intermedio, lo que nosotros experimentaremos cuando muramos, según los budistas, que es una serie de sonidos y de luces. Entonces hay un primer estadio del bardo que es pura luz, que ahí te puedes liberar, es decir, puedes no reencarnar. Hay un segundo donde hay que seguir las instrucciones y hay un tercero que si entras en el tercero ya reencarnas. O sea, si ya te ves al tercero dices, bueno, ahora vuelta a empezar. ¿Vale? Y entonces la historia de la película es una señora mayor en Laos que además dice yo, y hay un chico joven que es un monje, porque Laos es budismo Theravada, pero el monje es Mahayana, y entonces va a leerle el bardo, cuando ya está, digamos, en la agonía. Y entonces ella dice, a mí me gustaría renacer como animal. Los animales son tranquilos, saben lo que tienen que hacer. Y entonces ella renace como cabritilla en Zimbabue, no, en Zanzíbar. Entonces la última parte de la película, que es la menos interesante, pues son estas playas de Zanzíbar y las historias de la cabritilla, que no da mucho de sí narrativamente, pero bueno, es esa. Y entonces hay una frase que me impresionó porque dice, digamos, lo que más me gustó de la película fue esta frase, que supuestamente la atribuye al bardo, yo lo he leído el bardo varias veces, yo no la he encontrado, pero dice, la mente no sabe vivir sin un cuerpo. Es cuando te mueres, tu mente, tu cuerpo sutil, llega un momento que busca desesperadamente un cuerpo, el que sea, porque no sabe estar sin cuerpo. En la India, la mente y el cuerpo son un continuo. Esto es muy importante entenderlo. Leibniz decía, la mente se crea un cuerpo. ¿Vale? La mente es ontológicamente superior al cuerpo. El cuerpo es un sedimento de la actividad mental, un destilado de la actividad mental. La mente se crea un cuerpo. Entonces, la mente, cuando estás en el bardo, llega un momento en que busca desesperadamente dónde encarnar, dónde enraizarse. No sabe estar wandering, ¿no? No sabe estar vagabundeando, no sabe estar sola. Es como esas personas que no saben estar solas. La mente es así. Que en el fondo, leído desde la tradición advaita, sería, la mente busca un cuerpo para poder realizar el sí mismo, para poder encontrar su verdadera naturaleza. Los budistas no lo dirían así. ¿Vale? Yo cada vez estoy más convencido de que lo que encontró el Buda se parece mucho a lo que encontraron los hindúes, los Yajnavalkya, los sabios hindúes, los sabios de las Upanishads. O sea, que todas esas diferencias eran unas diferencias de práctica y de modo de vida. También de corrupción y de un poco salirse del establishment clerical, brahmánico y todos sus negocios, ¿no? Con sus ritos, etc. Exacto, que es lo que hemos comentado. Exacto. Y eso viene suscitado fundamentalmente porque en el Tíbet, primero, en el Tíbet no puedes ser vegetariano, porque no puedes cultivar nada.
el Tíbet antiguo. Ahora se puede porque llevan, pero no se puede. Es decir, son ganaderos y viven de la carne. Eso por un lado. Por otro lado, en el Tíbet no puedes vivir al aire libre, como puedes vivir en las llanuras del Ganges. Toda esta vida de Buda ocurre 100 kilómetros a la redonda de Benarés. Ahí sí que puedes vivir al aire libre y sin ropa. En el Tíbet no. Entonces te tienes que concentrar en el monasterio. Ya estás, digamos, en el monasterio, ya estás dentro del laboratorio. El laboratorio es una microsociedad donde hay unas jerarquías y donde hay unas tensiones de poder y de influencia. Y entonces ahí empieza ya la nightmare, ¿no? La pesadilla, digamos, de los celos, de los tal, de las tal. Una microsociedad humana pero concentrada. ¿Vale? No es lo mismo que estar en un bosque, que dice, bueno, yo me voy, ahora nos reunimos aquí, a la noche nos reunimos aquí, luego yo me voy a dar un paseo, ahí están todos, ¿qué hace este, qué hace el otro? ¿Vale? Pequeño laboratorio. Entonces ese Barsaj, esa imaginación, esa, digamos, síntesis de percepción, memoria, intención y lenguaje, que es la imaginación. Fijaros que el poeta, cualquier artista, es muy importante el factor lenguaje, el que sea. También es muy importante el factor percepción, la capacidad de ver lo que nadie ha visto. Eso es la esencia de lo humano, pero también es la esencia de lo más, digamos, científico, supuestamente objetivo, que es el dato, es la cultura del dato. Se podría, y esto se conecta con lo que decíais ayer de este grupo que está intentando transformar, ¿no?, la visión o el mecanismo occidental en otra cosa, se podría llegar aquí con este modelo. Es decir, podríamos, digamos, hacer conscientes a la sociedad de que el dato es una creación de la imaginación y de que las mentes no deberían estar tan pendientes de los datos. Yo creo que sí. ¿Podemos deshacer el camino de la civilización occidental desde Galileo hasta nuestros días, con todos los intereses creados y con todas las líneas de fuerza ya activas y dominantes a nivel planetario? Yo creo que no. Tenemos que navegar en esta situación histórica que nos ha tocado, como han navegado los seres humanos a lo largo de la historia en muy diversas situaciones históricas. Nuestra generación o mi generación no ha vivido una guerra, pues nuestros abuelos la vivieron, o nuestros padres fueron hijos de la guerra o de la posguerra, y cada generación tiene su propio desafío, y este es el nuestro. Nuestros hijos tienen ahora el desafío de las pantallas, tienen esa mosca cojonera que les está ahí, digamos, comiendo el seso, y tendrán que lidiar con eso, que es duro también. Muchos jóvenes ya se están dando cuenta y te dicen, ojalá yo hubiera nacido y no hubiera internet como cuando naciste tú, ojalá no hubiera móviles, ¿no? Pero bueno, ellos tienen ese desafío, nosotros tenemos, digamos, como filósofos, como pensadores, tenemos ese desafío de vivir. Yo no creo que el escapismo funcione, y no creo que haya que irse a una cueva del Himalaya, sino que creo que tenemos que percibir esta nueva situación en la que estamos de una manera no dramática, ¿vale? Es muy importante mandar un mensaje positivo, o sea, no dramatizar. Yo hice la entrevista esta en El Comercio, que me pilló de mal humor la entrevistadora y me pareció horroroso todo lo que dije. Estaba con mi hija en el metro que íbamos a... Para mí el peor plan del mundo es ir a comprar. Yo odio comprar. Para mí más, pero para otro me da un poco igual, pero para mí... Entonces mi hija quería ir a Hipercor porque se iba de viaje, quería tal, no sé qué. O sea, el peor plan del mundo. Y yo iba en el metro y respondiendo hasta El Comercio. Y bueno, estaba de muy mal humor y lo puse todo muy negro. Y luego le dije, por favor, no, que el mensaje no sea muy negativo. Es decir, que hay que tomárselo con sentido del humor y con alegría, ¿no? Esto es muy importante. Dentro de 30 o 40 años todos estaremos muertos. Entonces, esto es un largo camino, no pasa nada. Estamos en esta situación, pues no hay que agobiarse. Esto es muy importante. Para mí es muy importante.
Bueno, pues ahora me voy a callar un rato. Vamos a